Muy bien, pues gracias a Dios. Estamos en Éxodo después de varias semanas de no estar en el Antiguo Testamento. Estamos acompañando al pueblo de Israel después de su salida de la esclavitud en Egipto por mano de Moisés. Él sale, ya vimos el tema de la Pascua, la significación que tiene, ¿no? ¿Quién podía estar compartiéndole y quién no? Entonces, el pueblo judío, si nos acordamos la última vez, platicábamos que los milagros no cambian el corazón de las personas. Si alguien vio milagros en esta tierra fue el pueblo de Israel. Sin embargo, después de ver milagro tras milagro tras milagro, cada vez que Dios les probaba, ellos se quejaban contra Dios y contra Moisés y mostraban su falta de fe y mostraban su incredulidad. Por eso es que es tristísimo, y ya lo hemos comentado, que de 600,000 hombres que salieron de Egipto, solo 2 entraron en la tierra prometida. Los demás quedaron tirados en el desierto. La Biblia me dice por su incredulidad, ¿no? Y pues ellos vieron milagro tras milagro tras milagro de Dios, sin embargo, nunca pudieron generar esta fe. ¿Por qué? Porque los milagros no cambian el corazón de la gente. Entonces nos quedamos acá donde ellos están en su peregrinación hacia el desierto y se van a estar encontrando momentos que no baja esto. Se van a estar encontrando oposición, como ustedes pueden leer. Y aquí hay un capítulo, digamos, interesante, donde Jetro, el suegro del hombre que sacó, digamos, al pueblo judío de su esclavitud, va con él y le visita, ¿no? Porque, bueno, pues Moisés envió a su esposa y a sus 2 hijos con su suegro, ¿no? Para que se hospedaran con él. Pero bueno, él ya después va con su esposa y con sus hijos y visitan a Moisés, ¿no? Ahí en el desierto. Y básicamente, si ven ustedes todo este capítulo, pues se van a dar cuenta que el suegro ve que Moisés está juzgando al pueblo todo el día. O sea, el pueblo tiene problemas unos con otros, tiene situaciones que requieren que alguien con autoridad juzgue y dé un veredicto. Entonces, todos van ante Moisés y él está ya ocupado escuchando al pueblo, juzgando sus problemas, ¿no? Cuando su suegro ve todo esto, pues lo que le dices es que no está bien lo que haces. Así vas a acabar agotado y también el pueblo, pues se tiene que cansar. Esta es una tarea, una carga demasiado pesada para una sola persona, y es donde le dice, tú tienes que seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, ¿no? Pero también tienes que escoger a personas, jefes del grupo, que te echen una mano, ¿ok? Ponlos para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Si de repente llega un asunto bastante grave, bueno, que te lo traigan a ti. Pero si no, desahoga tu trabajo con personas que te ayuden a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil, ¿ok? Entonces, este es un consejo sabio que le da, bueno, pues su suegro. Él sigue el consejo de su suegro y nombra jueces en el pueblo, los cuales siempre estaban dispuestos a juzgar todos los asuntos pequeños de Israel. Sin embargo, cuando había un asunto pues ya grave o mayor, siempre recurrían con Moisés, porque él tenía la carga de absolutamente todo el pueblo, ¿no? Denme un momento porque se me está trabando mucho esto acá, entonces voy a cerrar ventanas a ver si eso me puede ayudar un poco. Un momento, por favor. Okay. Entonces, llegamos al capítulo 19. Ya estamos en la antesala del momento donde Dios, una vez que ha redimido a un pueblo, le va a dar su ley para entonces formar a la nación. Porque un pueblo sin ley, pues no es un país, no es una nación. Dios ya salvó
a los judíos, los sacó de su esclavitud con brazo fuerte y en este momento está a punto de darles las leyes que van a gobernar tanto las relaciones que los judíos tengan entre ellos como su relación con Dios. Esto sucede en el monte Sinaí, cuando se dan los famosos 10 mandamientos, que esos 10 mandamientos, digo nada más para que lo sepamos todos, esos 10 mandamientos son la base de absolutamente todos los sistemas jurídicos del mundo. Los 10 mandamientos, sin importar de qué país seas, de qué época seas, los 10 mandamientos forman la base de las codificaciones jurídicas y legales de todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así son de universales. Y ya estamos adelantando acá un principio básico. Cuando Dios va a dar la ley, va a dar la ley en, no propiamente así vamos a encontrarlo en la palabra, sin embargo es lo que se deduce de la palabra, va a dar la ley en 3 categorías por lo menos, ¿no? Los 10 mandamientos pertenecen a la categoría que es de observancia universal. Los 10 mandamientos no están, digamos, acotados por la cultura, por la época, por el tiempo. Son vigentes y válidos para cualquier cultura, para cualquier tiempo, para cualquier época, para cualquier persona de cualquier país. ¿Okay? Pero entonces estamos entrando acá al capítulo 19, donde dice exactamente 2 meses después de salir de su esclavitud en Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Ya después de salir de Egipto, de cruzar el Mar Rojo, 2 meses después, llegan a Sinaí, ahí levantan un campamento, ¿ok? Y acampan al pie del monte Sinaí, que también es el monte Horeb. Moisés sube al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Y todos sabemos que es el pueblo judío. Quiero que las anuncies a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a todos ustedes sobre las alas del águila y los traje hacia mí. O sea, saben cómo los saqué de su esclavitud y lo que hice con el pueblo que los tenía cautivos. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y entonces Dios le dice a Moisés, estoy a punto de hacer un pacto con el pueblo judío. Si ellos lo obedecen y lo cumplen, van a ser mi tesoro especial entre todos los pueblos de la tierra. Y sobre todo aquí hay una promesa bastante importante. Van a formar ustedes un reino de sacerdotes, mi nación santa. Ustedes van a ser un pueblo apartado, diferente de los demás pueblos. Van a fungir como un sacerdote cada uno de ustedes. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? La vamos a ver. La tarea del sacerdote era ser un intermediario entre el hombre pecador y un Dios santo. Era, digamos, el portavoz del hombre ante Dios, el sacerdote. El profeta era lo contrario, era el portavoz de Dios hacia el hombre. ¿Okay? Pero en este caso ustedes van a ser un reino de sacerdotes y sobre todo van a ser santos. Y esta palabra la vamos a encontrar mucho en Éxodo y mucho en Levítico. Y tenemos que entender bien a qué se refiere la santidad para comprender entonces cuál es el punto central de Dios al seleccionar un pueblo y apartarlo de los demás pueblos y naciones. O sea, tenía que ser un pueblo, digamos, especial. Dice que Moisés fue al monte, escucha esas palabras, regresa del monte, llama a los ancianos, a los líderes del pueblo, les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. No sabían lo que estaban diciendo, porque ellos jamás cumplieron el pacto. Pero todo el pueblo de una manera como muy confiada dijo, no te preocupes, todo lo que Dios diga lo vamos a cumplir sin problema. Entonces fue Moisés y llevó la respuesta del pueblo al Señor. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti.
para que el pueblo respete tu liderazgo y respete tu autoridad. Yo voy a, yo voy a descender en el monte en una manifestación física. Y el pueblo, cuando yo te esté dictando las cosas, el pueblo desde abajo del monte me va a escuchar. O sea, van a escuchar mi voz, todo el pueblo, para que ellos entiendan cómo yo te doy mi respaldo y siempre confío en ti. ¿Ok? Entonces, bueno, Dios le dice, prepara al pueblo para mi, o sea, bueno, para mi llegada, conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Esto es una cuestión ceremonial. Tienen que santificarse, tienen que prepararse, porque yo, Dios Santo, voy a descender sobre el monte. ¿Ok? Tienen que estar preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí, y aquí es a la vista de todo el pueblo. No va a ser un secreto. Todo el pueblo va a ver la manifestación de la gloria de Dios en el monte Oreb. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites, para proteger al pueblo de mi santidad. Tienes que hacer como un vallado, como un límite para que nadie lo cruce y nadie toque el monte. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona tiene que morir, ya sea por piedras o por flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. O sea, el encontrarse con Dios no era cualquier cosa. No era un asunto casual. Y si bien vamos en Hebreos, vamos a ver que los cristianos no nos estamos acercando a este monte, que vamos a ver ahorita qué pasó en Sinaí y cómo Dios expresó su gloria y su majestad ahí, con muchas experiencias que a la gente le dieron miedo, sino nos acercamos al monte de Sión. No obstante, cuando nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando con tu compadre, ni con tu brother. O sea, es cierto que Dios es tu padre, es todo lo padre que tú quieras. Sin embargo, Él no ha perdido su santidad y merece reverencia. Entonces, el que Dios se manifestara a la vista del pueblo implicaba un proceso bastante cuidadoso de preparación, de santificación. ¿Ok? Entonces, bueno, pues Moisés baja con el pueblo, consagra a la gente, lava sus ropas, prepárense para el tercer día y absténganse de tener relaciones sexuales. O sea, era una cuestión ceremonial, ¿no? En este momento se van a preparar de manera intencional para recibir a Dios. En la mañana del tercer día, cuando se cumple el tiempo que Dios estableció, retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. O sea, empezó una manifestación que a la gente la llenó de miedo. Y se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. O sea, fue una manifestación muy impactante que le causó al pueblo temor. Cuando el pueblo estuvo cerca de Dios, cuando el pueblo se acercó con Dios, el pueblo tembló. Entonces salen del campamento, llegan al monte, se encuentran con Dios, se paran al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor él bajó sobre él en forma de fuego. Nubes de humo salían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente y nada más pensemos lo que está describiendo acá. El monte está lleno de fuego, hay nube, hay oscuridad, hay relámpagos, hay truenos y el monte está temblando porque la presencia de Dios está descendiendo. Y a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno, entonces hay un sonido de cuerno y hay un diálogo entre Dios y Moisés. Y dice que la voz de Dios era voz de trueno. No te puedo explicar exactamente a qué se refiere, sin embargo, hace unos cuantos días acá, el domingo pasado, aquí cayó pues un relámpago bastante cerca y el trueno fue tan fuerte que nunca he escuchado algo así en mi vida y me espantó. Aquí el punto es, si un trueno
cualquiera común y corriente es capaz de espantarte, la voz de Dios, no tienes idea cómo nos pondría a temblar. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Entonces Dios se siente y le dice, sube Moisés. Así que Moisés subió al monte. Y pues otra vez baja de nuevo, adviértele al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. O sea, aún la gente que estaba dedicada al servicio a Dios, de la tribu que correspondía, tenía que purificarse porque si no, si ellos se acercaban a Dios de una manera incorrecta, de una manera impura, serían destruidos. Y bueno, pues Moisés le dice, bueno, pero es que Señor, tú ya nos advertiste, dijiste que marcara un límite alrededor del monte para que quedara apartado como santo. Y Dios le dijo, baja, trae a tu hermano cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces, otra vez, la santidad de Dios no es cualquier cosa. Así que Moisés baja con el pueblo, le repite todo lo que Dios le había dicho y llegamos a los 10 mandamientos en este contexto, en esta situación de una manifestación gloriosa y terrorífica de la gloria, la majestad y la santidad de Dios, es cuando Dios entrega su ley. ¿Okay? Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones y comenzamos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Entonces, Dios comienza su decálogo, los 10 mandamientos, recordándole al pueblo que porque Él es su redentor, porque Él les rescató de su esclavitud, Él tiene todo el derecho de toda su devoción, de toda su adoración y de toda su alabanza. Entonces, el primer mandamiento te prohíbe y me prohíbe y le prohibía al pueblo de Israel tener otro Dios aparte de Yahvé. Y desde luego el contexto se está refiriendo a la práctica cultural que tanto afectó al pueblo judío que se llama idolatría. Los judíos les encantaba tener ídolos por todos lados y se postraban ante sus ídolos. Aunque Yahvé los había rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos traicionaron a Dios y traicionaban a Dios con los Baales. Entonces, lo primero que Dios les está diciendo es, no pueden y no deben rendirle adoración a nadie que no sea yo. Y esto marca un hito, marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Porque aquí es donde el monoteísmo, de manera ya muy formal y muy clara, entra al mundo. Digo, Dios siempre ha sido el único y tenemos gente que siempre supo desde antes que solo hay un Dios, como el patriarca, digamos, Abraham, ¿no? Pero acá se da el mandato de manera muy clara que prohíbe el politeísmo. Es por eso que el pueblo judío es el pueblo, bueno, como lo dicen todos los historiadores, que introduce el monoteísmo al mundo. En realidad, lo único que está haciendo es traer la revelación del verdadero Dios al mundo. Pero aquí ya queda codificada. No vas a tener ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y relacionado con el mandamiento número 1, a ver qué pasó, hermana. Por ahí vi que alguien quiere participar o no. Sí, disculpa. El primer mandamiento es: Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. ¿Hasta ahí? No, el mandamiento número, o sea,
el de yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató, se lo puedes ver como la introducción a los mandamientos, ¿ok? Y lo puedes considerar junto con el primero, pero el primero es no tengas ningún otro Dios aparte de mí. O sea, Ahí la como prohibición, número uno. así es, la Muy bien. prohibición de la idolatría, ¿ok? Ujú. Luego, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, en el mar. Y entonces, Dios prohíbe que para adorarlo a Él, porque ese es el contexto acá, para adorarlo a Él, está prohibido por Dios que lo quieras representar con la imagen que tú gustes. O sea, no veas el cielo, la tierra, el mar y te des ideas para hacer una imagen de lo que ves que diga esto es Jehová, esto es Yahvé. ¿Ok? Dios prohíbe que se hagan imágenes. No tanto digo eso, desde luego está implícito para que te postres ante un ídolo que es un Baal, no, pero que se hagan imágenes de Jehová. Dios prohíbe que su pueblo le adore por medio de imágenes, de ningún tipo, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. O sea, no los uses como un instrumento de adoración. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y todavía, bueno, pues no llegamos ahí, pero vamos a llegar. Cuando Moisés se tarda mucho tiempo en el monte, el pueblo judío va con Aarón y le dice, oye, ¿qué pasó con Moisés? Yo creo que ya se murió. ¿Dónde está? Ya no ha regresado. Vamos a hacernos dioses. Y ustedes saben todo esto porque lo han leído. Pues vamos, Aarón cede al pueblo y entonces pide su oro y construyen un becerro de oro. Pero no es como que ellos creían que el becerro o sea, bueno, que construyeron era un dios diferente a Jehová, sino ellos hicieron el becerro para decir que ese era Jehová. Y por eso dijeron, aquí está Israel, tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, Dios te prohíbe desde luego que te crees un ídolo, que lo talles, que se llame como sea, y que te postres y le rindas culto. Pero sobre todo Dios te prohíbe que a Él lo quieras comparar, lo quieras, o sea, quieras, digamos, adorarlo por medio de lo que ven tus ojos y formar como una imagen de algo. Y digas, vamos, esto es Yahvé. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, porque como Dios es santo y santo es totalmente diferente, totalmente separado de su creación, o sea, es de una naturaleza absolutamente distinta a lo que Él creó. No hay nada de la creación, nada de la creación que pueda reflejar su gloria y su majestad. Entonces, cualquier imagen que tú hagas para representar a Dios, nunca va a representar la gloria de Dios. No puede. Creo que ya se los he preguntado y sí se los he preguntado, pero Arthur Sproul era famoso y fue famoso, él fue maestro de seminario durante muchísimos años. Dice, y en cierta ocasión en una clase de seminario le pregunté a mis estudiantes, ¿qué se parece más a Dios? ¿Una bacteria en tu inodoro, o sea, en tu baño, o un arcángel? ¿Qué se parece más a Dios? ¿Una bacteria de tu inodoro o un arcángel? Y la gran mayoría contestó, pues el arcángel. Y él les dijo, no, ninguna de las dos. Porque Dios no es ni como el arcángel y no es como una bacteria. Dios es absolutamente diferente a todo lo que él cree. Entonces, ahí radica la idea de la santidad de Dios. Por eso nosotros no debemos y no podemos tratar de capturar en algo físico la imagen de Dios. Y no solo eso, sino no te debes de inclinar a ellos ni rendirles culto, es decir, no los debes de utilizar para adorar, porque yo soy celoso y no voy a tolerar, como yo te rescaté y soy tu dueño, no voy a tolerar que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Dice Dios, yo juzgo fuertemente la idolatría. Yo la juzgo. Incluso las consecuencias de los pecados de los padres pasan a los hijos. Y no quiere decir que Dios castiga a los hijos que no hicieron
o sea, algo en particular por los padres. Porque luego vamos a ver en los profetas que Dios dice, o sea, bueno, perdón, que Dios dice, no voy a matar y no morirá el hijo por el padre ni el padre por el hijo, sino cada uno morirá por su pecado. Sino o sea, vamos, el contexto acá es que los pecados de una familia afectan a la familia y por varias generaciones. Entonces, por ejemplo, en cierta ocasión un profesor en el seminario, bueno, pues ponía, digamos, vamos ejemplo, vamos a ver una mujer que se droga, ¿no? Que está, digamos, embarazada, pero ella se mete cocaína y se mete heroína y se mete muchas cosas. Muy probablemente su hijo, al que está gestando, mientras consume tantas drogas, pues va a pagar las consecuencias. No quiere decir que el hijo es el que se drogó, sino el pecado de los padres tiene una repercusión sobre los hijos. ¿Ok? Por eso puedes ver generalmente, digo, no es todos los casos, pero cuando tienes un padre alcohólico, muchas veces el hijo es alcohólico. ¿Por qué? No es porque hay una maldición ahí, porque esas cosas no existen para los cristianos ni para nada. Es simplemente porque la maldad del padre baña al hijo y el hijo aprende del ejemplo del padre. O sea, hay consecuencias familiares de rechazar a Dios. Hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todo esto, pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Pero lo contrario también es verdad. Hay bendición generacional por crear familias piadosas. Y Dios exalta su misericordia por encima de su ira cuando dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos o extiendo los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando te habla de su misericordia, dice 1000 generaciones. O sea, mi misericordia es más grande. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero la idolatría es un pecado gravísimo delante de Dios. Y como veíamos al principio, no se refiere solamente que cuando Dios dice no tendrás, digo, bueno, no tengas ningún otro Dios que no sea yo, aparte de mí, desde luego se está refiriendo a que no te hagas una estatua de, ¿no? Pero en nuestro contexto, pues eso ya no pasa. Sin embargo, nosotros también podemos tener ídolos en nuestra vida. Y cualquier cosa puede ser un ídolo. Cualquier cosa que compita con Dios por tu amor, por tu devoción y por tu lealtad es un ídolo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tu madre, tu padre pueden ser un ídolo, tu trabajo puede ser un ídolo, tu dinero puede ser un ídolo, tu ministerio puede ser un ídolo. Cualquier cosa. Por eso Juan Calvino decía, desde el corazón, perdón, desde el vientre, los seres humanos somos artesanos de ídolos. Somos perfectos artesanos y maestros artesanos de ídolos. O sea, creamos ídolos todo el tiempo. Entonces, Dios comienza diciendo, yo soy tu dueño porque te rescaté. Así que tu devoción, tu adoración, tu amor, tu lealtad son mías. No la comparto con nadie, no la voy a compartir con nada. Y aparte, por favor, no me quieras adorar con imágenes. Ni te crees imágenes de otros dioses porque yo soy celoso y no lo voy a tolerar y va a haber consecuencias para tu familia, pero si ustedes obedecen lo que estoy diciendo, va a haber consecuencias benéficas de bendición, 1000 generaciones para tu familia. La madre de Charles Wesley, que fue un predicador por ahí de 1700, creo. Entonces ella crió a 10 hijos piadosos a los 10 y no sabe que centurias después, siglos después, el impacto de sus hijos sigue siendo, digamos, usado por Dios para bendecir a la gente. O sea, hay impactos que no tienes idea. Sin embargo, Dios te dice, sé fiel y ámame y obedéceme. Por este mandamiento, por este segundo mandamiento, que es la prohibición de que te hagas imágenes, muchos cristianos, incluidos los presbiterianos, son muy, bueno,
todos los cristianos, para comenzar, somos iconoclastas, a diferencia de los católicos romanos. Los católicos romanos, todo lo que pueden lo hacen una imagen y la veneran, dicen ellos. Es un pecado gravísimo. Pero los cristianos, generalmente protestantes, somos iconoclastas, quiere decir que no tenemos imágenes. Por eso no es común que tú llegues a a un, digamos, edificio cristiano y te encuentres estatuas o cruces ahí con Cristo colgado, o sea, no. Pero hay cristianos que llevan este mandamiento aún, o sea, y no es malo, ¿no? O sea, tienen el deseo de guardar este mandato. O sea, que lo llevan a un punto que para muchos como que parecería, digamos, oye, pues no comparto, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos, ellos dicen, está prohibido representar a Dios por cualquier cosa. Entonces, si tú ves una película cristiana donde hay un personaje que es Jesucristo, es un pecado, porque están representando a Cristo. ¿Explico? O dicen ellos, si en tu culto o vamos en tu escuelita ahí con los niños en la dominical, se les entrega pues un dibujito donde está Cristo caminando en el mar o Cristo ahí, bueno, con la comida, con los peces, pero tienen una figura de Cristo, dices, es un pecado. Porque estás haciendo una imagen y le estás diciendo, este es Jesús, y como Jesús es Dios, estás violando el segundo mandato. ¿Ok? Muchas veces es preferible pecar de exagerado, lo voy a decir así, no es, digamos, bueno, pues peyorativo, a pecar de laxo y de, o sea, como de descuidado. ¿Qué pasó, Cristina? Y ya que estás hablando de ese tema, y un cristiano puede llevar así una cruz así un collar, así una cruz Okay. en el cuello. Sí, claro, vamos, un collar. Creo que sea así una normal, que no tenga que ver con cómo lo hacen los católicos. Sí. Ok, gracias por esa pregunta. Mira, en realidad, el cristiano, o sea, desde que Cristo viene a la tierra y Cristo muere en la cruz para el cristiano se convierte en un símbolo de esperanza y de redención. Pero en realidad, culturalmente, para el primer siglo, era impensable que que llevaras colgando como una cruz, porque la cruz era un instrumento de ejecución. O sea, no era algo bonito que te diera esperanza, sino era algo horroroso. Es como si hoy, digo, toda proporción guardada, es como si hoy fueras ahí por la calle con tu dije o con tu collar, por ejemplo, con una guillotina, ¿no? Digo, que llevaras un collar de una guillotina y que la guillotina para todos lados. Oye, pero ¿por qué traes una guillotina? ¿No? Si la guillotina es un símbolo de muerte y de destrucción. Bueno, culturalmente era lo mismo en el primer siglo, pero después viene Cristo y muere y nos hace libres de nuestro pecado por medio de su muerte en la cruz. Entonces la cruz se convierte en el símbolo de la esperanza y la redención. Yo personalmente no veo ningún problema en una cruz, porque no estás diciendo que la cruz es Dios. ¿Me explico? O sea, porque no estás diciendo, voy a hacerme esta cruz porque esta cruz representa a Dios. No. Caso diferente es, creo yo, una cruz con un Cristo colgado, o sea, con un Cristo ahí crucificado, ¿no? Pero una cruz así, tal cual nada más, no lo considero un pecado de ninguna manera. Digo, depende de la intención del corazón de cada quien, ¿no? Pero en sí mismo no considero que traer un collar con una cruz sea un pecado, ni traer una playera con una cruz ahí sea un pecado. ¿Por qué? Porque al final la cruz es simplemente un símbolo de la muerte de Cristo, pero no está representando a Dios de ninguna manera. Y sobre todo el cristiano que pone una cruz en la iglesia o pone una cruz pues en su carro, o pone, digamos, un pescadito ahí en su carro, otro tipo de cosas, pues no le está usando ni para representar a Dios, ni para adorar a Dios, ni para postrarse ante ello. Cosa diferente sería que tú dijeras, yo no puedo, digamos, ir a la congregación con los hermanos y cantar alabanza si no tengo una cruz enfrente. Si estás usando la cruz como mecanismo para sustituir o como una ayuda para tu adoración a Dios, eso es peligroso. Pero si es solamente, bueno, pues un ornamento, una manera de proclamar tu fe en Cristo y todo esto, yo no tengo ningún problema. O sea, yo personalmente no tengo ningún problema con que un cristiano tenga una cruz, traiga una cruz.
mientras no tenga un Cristo ahí colgado, porque para empezar Cristo no sigue crucificado, Cristo no está colgado, Cristo resucitó, Cristo está entronizado, el Cristo del protestante, el Cristo del cristiano es un Cristo victorioso que venció a la muerte y venció al pecado. Y hoy está gobernando el universo desde el trono de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido no veo un pecado ahí. Pero si alguien dijera, es que para mí sí es pecado, como ya creo que se vio en Romanos 14, si algo para ti es pecado, no lo hagas. No violes tu conciencia. No hagas algo que te va a hacer, o sea, que va a hacer que creas que pecaste, porque entonces para ti sí será un pecado, ¿no? Pero lo que está aquí, digamos, enfatizando Dios es que Él debe ser nuestro único foco de adoración y de amor y de lealtad. Y debemos entender que le debemos adorar sin imágenes, sin cosas que, o sea, no puedes representar a Dios con nada. Y debemos entender que Dios es celoso. Y debemos entender, ¿siguen ahí todos? ¿Sí me están escuchando? Sí, Ah, perfecto. sí, Ah, ok, Sí, nada más probando el internet. Y debemos entender que Dios es celoso y que Él traerá consecuencias sobre la familia del idólatra, del que viola su ley y viola su pacto. Pero su misericordia es más grande. ¿Ok? Porque traerá su bendición sobre 1000 generaciones, porque esas olas de bendición van a repercutir hasta donde tú no te imaginas. Creo que ya lo he visto con ustedes, pero cuando leen Ruth, cuando leen Esther, se dan cuenta que hay ahí un personaje que quiere matar a los judíos, ¿no? Y ese personaje es descendiente de un pueblo que Dios siglos atrás le ordenó a Saúl, mátalos y que no quede ninguno vivo. Saúl no hizo caso a la voz de Dios, fue cuando Dios le desecha como rey, y gracias a su desobediencia tuvo repercusiones siglos después. Y gracias a su desobediencia, él no sabía que siglos después su desobediencia estuvo a punto de hacer que el pueblo judío fuera masacrado. Es decir, siempre hay repercusiones tanto del pecado y la desobediencia como de la obediencia y el amor a Dios. Entonces, primer mandamiento, ningún otro Dios aparte de mí. Y ya vimos que no es solamente una imagen, sino cualquier cosa que compita en tu vida por tu amor y devoción a Dios. Y sobre todo, no uses imágenes para adorar a Dios. Está prohibido. Los católicos, por cierto, quitan este mandamiento de aquí. Si tú ves una Biblia católica, quitaron este mandamiento. ¿Por qué? Porque no les conviene tenerlo ahí, porque ellos viven haciéndose imágenes de todo, ¿no? No hagas el tercer mandamiento, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Estamos viendo solamente una perspectiva panorámica de los mandamientos. Si quisiéramos hacer un estudio más profundo, podríamos tener un estudio de cada mandamiento, o sea, serían 10 estudios, 10 semanas de cada mandamiento. Pero como el propósito, pues, de estos estudios es ser como muy panorámicos, ¿no? Entonces, estamos tocando como lo más general. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No uses el nombre de Dios de manera vana, de manera frívola, de manera infructuosa. Esto se puede entender de muchas maneras. La primera y más básica y más sencilla es: un cristiano solo puede usar el nombre de Dios en dos ocasiones: cuando habla de Dios y cuando habla con Dios. Nada más. O sea, el nombre de Dios no debe salir de tu boca, sino solamente cuando tú hablas con Él y cuando hablas de Él. ¿Por qué? Porque si lo usas como una expresión de sorpresa, ¿no? Como a veces pasa, y no la voy a repetir, pero espero que lo entiendas, ¿no? Si tú usas el nombre de Dios como porque te enojas o te sorprendes o
pues, como una expresión así, pues común y corriente, estás considerando que la santidad de Dios es nada, porque el nombre de Dios está vinculado con su santidad. Si tú tomas el nombre de Dios a la ligera, estás diciendo tu santidad en realidad no es tan grande y no es tan importante. Pero el nombre de Dios es tan importante que Dios dice que no va a dejar sin castigo, no te va a dejar sin castigo si usas mal su nombre. A ver qué pasó, hermana Eliana. Y cuando decimos gracias a Dios, Gracias a Dios no hay ningún problema porque estás, digamos, hablando de Dios, ¿no? O sea, ok, ya entiendo. digo, está diciendo gracias, Señor, o gracias a Dios pude venir, hermanos, gracias a Dios estoy bien, o sea, no hay problema. Pero hay veces que el nombre de Dios se usa como una expresión y no la quiero repetir, pero espero que todos entiendan, ¿no? Digo, y por lo menos aquí en México es nada más como cuando tienes una sorpresa, ¿no? Que vamos, usas el nombre de Dios así como muy a la ligera. Los gringos en inglés, cuando usan el nombre de Dios en vano, es el nombre de Dios, pero con un término de maldición o de grosería. O sea, es como mezclar a Dios con la basura, pues. Entonces, los gringos sí lo hacen mucho más grave. Ellos usan el nombre de Dios en vano. Y cuando dices Dios te bendiga, así es como dijo Ili, pero ahora que es Dios te bendiga. Sí, claro, vamos, ahí no hay problema porque estás hablando, porque estás hablando de lo que la misma Biblia dice, ¿no? Dios te bendiga, pues yo de su hermano, que Dios te bendiga. O sea, ahí no hay problema porque estás hablando de Dios en su capacidad de bendecirte o estás dándole gracias a Dios por las bendiciones recibidas. O sea, no la quiero, es que no la quiero repetir porque no quiero pecar de esa manera, pero en México por lo menos hay una expresión que la gente dice cuando se sorprende, donde usan el nombre de Dios y luego dicen otra cosa. ¿Ok? El punto es, tú no debes usar el nombre de Dios en ningún momento más que cuando hablas de él o tú hablas con él. Fuera de ahí lo estás usando en vano. Por otro lado, digo, y estoy entrando así pero muy rápido. El nombre de Dios está sobre su pueblo. Nosotros llevamos el nombre de Dios. Somos su pueblo. Cuando usas en vano el nombre de Dios, cuando tú haces un mal uso de su nombre, es cuando tú no vives como cristiano. ¿Me explico? Cuando el testimonio que das no es el de un cristiano, y no estoy hablando de ser perfecto, pero no es el de un cristiano, sino es el de un impío funcional. Ahí estás usando mal el nombre de Dios. Como les digo, esto es como muy profundo, pero estamos yendo a lo más general. ¿Okay? Sin embargo, hay una prohibición para que de tu boca salga el nombre de Dios de una manera vana, de una manera mal usada. Y también hay una consecuencia. El Señor no te va a dejar sin castigo si usas mal su nombre. Dios no te va a dejar sin castigo. O sea, ten por seguro que Dios vengará y Dios cuidará y Dios reivindicará su santidad. Hay una película que, digo, es ya muy, pero muy vieja, creo que está gratis en YouTube, no es piratería, la pueden ver. Si les interesa, se llama El que cambia los tiempos, búsquenla. Es una película muy interesante, muy, muy buena, donde plantean que, vamos a decir, un cristiano, ¿de qué te gusta? Yo creo que del siglo XX, principios del XX, o yo creo que antes incluso, ¿no? De un cristiano de hace 200 años. Viaja al futuro. Por alguna razón, no me acuerdo la trama, viaja al futuro y llega con los cristianos del siglo XXI. ¿Okay? Entonces, bueno, para él todo es desconocido, tanto la tecnología como la ropa, como la forma en la que la gente habla, pero lo invitan al cine, él no sabe que es un cine, pero lo llevan al cine, están viendo una película y de repente solo se ve que este hombre que va con su bombín, con su traje, con su sombrero, como se vestían en 1800, sale corriendo del cine y desesperado grita, paren la película, o sea, los empleados del cine, y le preguntan, ¿qué pasó, señor? ¿Cuál es el problema? Y él, desesperado y con una cara de terror, dice, alguien usó el nombre del Señor en vano.
Y la gente se empieza a reír. Incluso los cristianos que fueron con él a ver esa película. Por eso digo, es una película, pero es real. Estamos tan llenos de nuestra cultura, tan metidos en nuestra cultura, que hay cosas que nos parecen normales cuando en realidad son una blasfemia. Entonces los cristianos tenemos que reformarnos. Tenemos que reformarnos. Ya después vamos a ver, ¿okay?, el resto de los mandamientos, porque ya van a dar las 9 y voy a entrar al cuarto mandamiento, y en este mandamiento voy a tardarme un rato, que es el día de reposo. ¿Qué significaba, qué implicaba, qué es el día de reposo? ¿Vincula al cristiano de hoy o no? ¿Y por qué? Entonces, y aquí vamos a estar un rato, vamos a comparar un poco con la Pascua, vamos a hacer muchas comparaciones y muchas cosas. Entonces, ya no me daría tiempo como de entrarle siquiera al cuarto mandamiento. Pero hoy solo vimos 3. Ahora, son los 3 con los que comienza el decálogo. Primero, reconociendo que hay un solo Dios, que ese Dios merece adoración, y solo Él. Y que es un Dios tan maravilloso y majestuoso y tan santo que no se le puede comparar a nada creado, así que ni lo intentes. Y que es tan santo que debes de cuidar cómo refleja su nombre y cómo usa su nombre. Porque su nombre es santísimo. Y Él, si tú eres una persona que lo tratas de manera frívola, no te va a dejar sin castigo, lo puedes tener asegurado. Entonces, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, comentario? No. No. Tenía, pero luego se me olvidó. Pero no, Ok, así que no. muy bien, vamos a dejarlo acá en el cuarto mandamiento para la próxima semana, si el Señor lo dispone. Y solo les voy a invitar, hermanos, porque cuando yo me o sea, cuando yo me doy cuenta, cuando me doy cuenta de si en realidad tengo ídolos, y en un ejercicio reflexivo, ¿no? Me pongo, o sea, con un corazón sincero delante del Señor, y digo, a ver, Señor, vamos a examinar mi corazón. Tengo ídolos delante de ti. Tómate el tiempo, hazlo con calma, en la noche, en tu cama, pero de verdad, con un corazón sincero ante el Señor. Pídele que te muestre los ídolos que hay en tu vida. Y te vas a dar cuenta que no son pocos. Y no significa que no tienes que cuidar a tu familia, ni que no puedes amar a tu esposo, a tu esposa. O sea, no, ni a tus papás, no, eso nada tiene que ver. Pero cuidado que algo de lo que ha sido creado y que Dios nos ha dado por su gracia para nuestro bien, como una bendición, como un reflejo de su amor, porque Él nos ama y nos cuida. Cuidado que algo que Dios nos dio para bien se convierta en la causa que nos lleve a pecar delante del Señor, al rendirle más devoción, más tiempo, más esfuerzo, más dedicación que al Dios verdadero. Entonces, una clave nada más. ¿Quieres saber quién ocupa la devoción de tu corazón? Examina tu discurso, tu dialéctica diaria, y ve de qué hablas más. Ve de qué hablas más. Cuando tienes oportunidad de usar tu dinero en algo, ve en dónde lo metes más. Cuando tienes tiempo libre para hacer algo, ve qué te interesa más. Y te vas a dar cuenta, tristemente, que estamos llenos de cosas que no son malas en sí mismas, pero que nuestro corazón, otra vez, como decía Calvino, las convierte en un ídolo. Ya la próxima semana, si quieren, pues vemos nada más ahí un poco de si es un pecado, ¿no? Porque pues, eso es algo ya más de apreciación. Si es un pecado ver una película cristiana que tenga a Jesús como protagonista, donde tengas un actor representando a Cristo,
Porque hay cristianos que van a decir es una violación del segundo mandato y otros van a decir no hay tema con eso. Sin embargo, ahí hay bueno, posturas, perspectivas. Muy bien, bueno, pues si no tienen preguntas ni comentarios ni nada, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor. Un momento.